Buenos días, nuestro grupo está conformado por Karen Pérez, Valery Roldán y Manuel Merchán. El proyecto final de programación científica está orientado en el diseño de un electrocardiograma por medio de un programa llamado Python que se utiliza para poder hacer el modelo de las ecuaciones diferenciales y resolverlas por métodos numéricos. En el contexto del problema, el objetivo del electrocardiograma es registrar las señales eléctricas provocadas por potenciales de acción en un integrado de células miocárdicas. Estas señales son detectadas por electrodos no invasivos sobre la piel, el cual pueden ser electrodos periféricos o precordiales. En el ámbito de la medicina y la biomédica, es indispensable conocer y diseñar este tipo de pruebas para el diagnóstico de posibles enfermedades relacionadas con el ritmo cardíaco, como lo es la taquicardia. De este modo, para poder interpretar las señales, es necesario caracterizar las ondas. En la gráfica inferior se puede presentar el electrocardiograma de un ciclo completo. La primera onda, llamada la onda P, corresponde al flujo de corriente durante la despolarización auricular. Luego sigue un complejo QRS, el cual es el resultado de la despolarización ventricular. La deflexión final es la onda T, que es el resultado de la repolarización auricular. Otra característica es la frecuencia cardíaca, que en nuestro caso se centra en los picos R en un intervalo de tiempo. La interfaz iniciamos dándole dimensión a la ventana principal, luego definimos la forma del cursor, después iniciamos a definir los diferentes frames con su respectivo lugar, tipología de letra, fondo, color, tamaño, título, el frame de la gráfica, de los parámetros, de los métodos, de la tabla de valores de AI y BI. Después de eso realizamos diferentes funciones para algunos botones, como el de cerrar para cuando el usuario desee salir de la aplicación. También realizaremos funciones que arrojen mensajes de información para los botones de los parámetros. Después de eso definimos diferentes estilos de botón y tipología de letra que implementaremos más adelante. Procedemos a crear los botones como el de cerrar, donde se le mete como instrucción la función creada anteriormente llamada cerrar. Después se crea todos los botones que irán en el frame de los parámetros y se les ingresa como instrucción los mensajes de información que se crearon arriba. Después de tener los botones se crean los respectivos cajas de texto de cada botón. Después de eso se crean los cuadros de texto de los valores de AI y BI con sus valores iniciales definidos por defecto. También se crea una función para borrar esos valores definidos al inicio si el usuario lo desea. Esta función se usa como instrucción en el botón de reiniciar. Después de eso procedemos a realizar los diferentes métodos. Primero se realiza una función para X, Y y Z. Creamos una clase para conocer cuál es la gráfica seleccionada en la interfaz, de modo que el HR haga su proceso con la gráfica respectiva. Cada método se inicia dándoles valores a las condiciones iniciales y otras son definidos por el usuario en el frame de los parámetros. También se define el tiempo y un T que oscile entre la frecuencia que ingresa el usuario. También se le dan las condiciones iniciales X, Y y Z y se procede a desarrollar las ecuaciones respectivas dependiendo del método. Creamos una función que permite crear una señal de ruido que el usuario ingrese. El ruido determina la frecuencia de la función seno, de modo que entre mayor sea el ruido, mayor será la frecuencia de la función. Después de esto definimos funciones para graficar dependiendo del método que ha sido seleccionado y teniendo en cuenta el valor de ruido ingresado por el usuario. Si el ruido ingresado es mayor a 0 o igual a 0. Después se crea una función la cual detecta los picos RR. Estos picos son detectados dependiendo de la frecuencia cardíaca ingresada por el usuario. La función conversión permite obtener el método diferencial según la gráfica seleccionada. Luego se crea una función HR que detecta la posición de cada pico y registra la frecuencia a cada intervalo de 60. Se toma el promedio y luego se registra el valor en la interfaz. Después de esto creamos una función para exportar datos donde empaquete todo en un archivo bin double y se crea un mensaje para informar que se exportaron los datos correctamente. También se realiza una función para cargar los datos de esta función. Se abre un archivo en modo lectura para ver los puntos usados y se crea un mensaje para informar que cargaron los datos correctamente. Después de esto creamos los botones de los métodos que tienen como instrucción realizar la gráfica respectiva dependiendo del método que está seleccionado. También se crea el botón de HR, el cual tiene como instrucción arrojar un mensaje con el promedio calculado. Y finalmente se crearon los botones de exportar y cargar datos con las funciones creadas anteriormente. Interfaz en la cual en el frame de parámetros el usuario ingresa los respectivos datos como frecuencia cardíaca, número de latidos, factor de muestreo y factor de ruido. De igual manera, los métodos de solución ED se encuentran dispuestos en otro frame. Los métodos Euler adelante, Euler atrás, Euler modificado, RK2 y RK4 se encuentran como botones que al presionarlos generan la gráfica respectiva. Además cuentan con otro botón que realiza las mismas gráficas, sin embargo varían un poco porque cuentan con valores aleatorios. Varían muy poco.
gráficas generadas con los diferentes métodos, es posible calcular el promedio de latidos por minuto que arroja la función de frecuencia cardíaca a partir de los picos de las ondas R de una señal. Cuenta con los botones de exportar datos y cargar datos en un archivo binario que contiene los datos de la gráfica generada y un encabezado en formato TXT con los parámetros de configuración del modelo. En la tabla se encuentran los valores ajustables para AI y BI para los diferentes puntos, ya sea P, Q, R, S o T. Los datos que se presentan en esta tabla al abrir la interfaz corresponden a aquellos dados por parámetros del modelo ESG, los cuales son los encargados de establecer la forma de los puntos P, Q, R, S y T. El usuario es capaz de reiniciar estos datos con el botón presentado a la izquierda para que ingrese los que él desee. Finalmente cuenta con un botón de salir funcional que le pregunta al usuario si está seguro de retirarse del programa o no. En la discusión se tuvieron algunas dificultades en el proceso del diseño y ejecución del modelo. En primer lugar, para la construcción de las ecuaciones diferenciales se tuvo problemas en el eje Z, que indica la morfología de la señal. Aquí se presentaban ciertas anomalías en la onda, por lo que se identificó cada variable y se fue modificando la ecuación de tal manera que se adecuara. En segundo lugar, para poder presentar la frecuencia cardíaca, se tuvo problemas en la detección de picos R. Esto es debido a que la señal presentaba una difícil distinción de picos, por lo que se usó un intervalo en el que las ondas P, Q, R, S, T tuviera un patrón que fácilmente se pudiera distinguir. Por otro lado, se tuvo dificultades para conectar la gráfica ingresada por el usuario con la función de picos. Sin embargo, después se filtró la información del método y gráfica seleccionada y lograr obtener la frecuencia según el método seleccionado por el usuario. Por último, los parámetros A y B. También se tuvo dificultades para conseguir que las ondas representadas en la interfaz fuera cambiando la altura y el ancho según los parámetros ingresados. A pesar de que al principio no se obtuvo, al final se vinculó esa información en la gráfica.